Hola con todos, muchísimas gracias por adquirir el curso. Este QL simplificado, aprendizaje paso a paso para principiantes. En este curso vamos a tocar diferentes temas relacionados a las bases de datos relacionales o SQL. En general tenemos alrededor de unos 20 temarios que vamos a estar analizando dentro del curso. Principalmente empezaremos dando una introducción general de lo que es SQL, la forma de relacionarse con las tablas, la composición de una base de datos SQL. SQL significa Structured Query Language y mismo vamos avanzando de poco en poco, vamos revisando los tipos de datos que admite SQL, los tipos de datos más generales, los que normalmente utiliza un científico de datos, en este caso ya que el curso va a estar enfocado hacia ese perfil profesional. Pero bueno, en general es un curso introductorio principalmente que serviría muchísimo más a todas las personas que se quieren involucrar, sobre todo a analizar datos en general. Luego, después de una parte introductoria, pasaremos a temas de construcción de bases de datos, ya que muchos de los cursos empiezan primero por las consultas, por las estructuras, por las queries, pero siento que es importante primero analizar o entender el cómo se construye una base de datos. Vamos a empezar primero por la Data Definition Language, el cual vamos a ver cómo se crea una tabla, una base de datos. Vamos a ver los diferentes comandos, luego vamos a ver cómo manipular esa tabla con insert, con update, con diferentes ejemplos que lo he estructurado. Luego vamos a revisar un poco por encima el Data Control Language, ya que muchas de las veces el DCL y el TCL, perdón, no caen sobre una persona que está dentro de la analítica de datos, sino muchas de las veces el DCL y el TCL pues está a un paso previo a quien ya construye la base de datos. Sin embargo, es importante al menos entender los principales comandos para el control, la manipulación, la transacción y la definición de las bases de datos. Y luego continuaremos ya con las consultas, con lo que es importante al momento de nosotros llamar a los datos de una base de datos, de una tabla SQL. Estaremos analizando cómo es que se ejecuta la query, es decir, qué se ejecuta primero y cómo nosotros debemos estructurar las bases y las tablas de datos. Empezaremos con select, from, join, etcétera, y vamos a ir viendo después pues cada una de estas funciones con ejemplos prácticos. Vamos a ir empezando con el join, con el where. Vamos a ir viendo cada uno de ellos con diferentes ejemplos, también con las wildcards, que son unas técnicas o caracteres importantes que nos va a ayudar a tener una consulta o query eficiente. Vamos a ver cómo se agrupan los datos, cómo se segmentan también, cómo se ordenan y vamos a ver también el alias. Y bueno, es una forma de renombrar de una manera más sencilla pues a la query que nosotros estamos construyendo. Vamos a ver ya funciones un poquito más avanzadas. Bueno, estas funciones de agregación son funciones muy sencillas y básicas, cuales nos va a permitir ver las sumas, el promedio, mínimos y máximo, pero luego ya procederemos a un nivel un poco más avanzado de la creación de queries, como van a ser las funciones de cadena de texto, como es el upper, el concat, funciones también de fecha y hora, es decir, el struct, current date, y también vamos a ver las funciones condicionales, es decir, el select case, principalmente el coils, el if null, etcétera. Por último, vamos a ver las funciones de ventana o Windows Function, las cuales nos va a permitir inclusive aún más personalizar, optimizar y tener una consulta SQL muy precisa para poder analizar los datos. Y por último vamos a tener un resumen general de todo lo que hemos ido aprendiendo. En este curso no es necesario instalar ningún programa como SQL Management o Postgres, porque todo lo vamos a poder realizar desde un aplicativo web, el cual se llama sqlfile.com, el cual es este. Esta página web o este aplicativo web nos va a permitir crear bases de datos, crear tablas de datos y a la par vamos a crear consultas SQL para poder analizar dichos datos. Esto es de principal ayuda ya que uno, al estar en un curso introductorio, pues no es necesario instalar todo un programa en nuestro ordenador para que maneje o administre las bases de datos. Al final, no vamos a matar una mosca con una escopeta. Es demasiada potencia para esta clase introductoria o este curso introductorio, el cual tiene todo un sílabo de conceptos que son claves y fundamentales para analizar las tablas. Y es más que suficiente el aprender todos estos conceptos a través de thebibfile.com. En general, esta es una vista introductoria del curso, el cual nos va a permitir
entender cómo es que está estructurado el curso. Iniciaremos pues con la parte introductoria, la creación de las bases de datos, cómo es que se construye y la creación de las diferentes queries. Principalmente, como les había comentado, pues vamos a utilizar este aplicativo web para poder hacer las consultas y nosotros aprender todo lo que es SQL. Aquí podemos poner un ejemplo, podemos aquí ejecutar y vemos que efectivamente se nos ha creado una tabla. De la misma manera, pues podemos ejecutar una query muy general y vemos que nos entrega el resultado. Por lo tanto, no es necesario descargar software pesados hacia nuestro computador, ya que estamos en un curso introductorio y es mucho más que suficiente el entender todos estos conceptos en primera instancia dentro de este aplicativo web. Sin más que decir, continuamos.